Muy buenas tardes amigos, amigas, una excelente tarde a quienes se van conectando a la señal de APAC TV. Bienvenidos a La Tulpa. Hoy estaremos conversando sobre un tema que nos está inquietando acá en el Ecuador, también luego de un gran esfuerzo que hicieron del colectivo Yas Unidos. Hoy estaremos hablando con Jorge Espinosa, quien es vocero para la campaña Sí al Yasuní. Estaremos hablando un poco de lo que se dio la caravana por el Yasuní y también post consulta popular al Yasuní. Entonces estaremos con él en breves minutos. Así es, amigos y amigas, muy buenas tardes, nuevamente bienvenidos. Ahora sí, ya estamos con Jorge Espinosa, como bien decía, vocero para la campaña Sí al Yasuní. Bueno, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Tulpa, gracias por darnos tu tiempo. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a todas las personas que les ven y les escuchan a diario y de nuevo muy agradecido por este espacio. Sí, Jorge, más bien gracias por tu tiempo también. Un poco para que conozcan, ¿no? Cuál fue el esfuerzo que se hizo por la campaña del Sí al Yasuní, ¿no? Toda esta caravana, todo el aparataje que se hicieron. Coméntanos, con quiénes se pudieron apoyar, con quiénes lograron que se realice esta caravana y sobre todo el objetivo en específico que era esta caravana del Sí al Yasuní y luego para conversar lo que está pasando post caravana y los resultados, ¿no? Ujú. Sí, bueno, ese último empujón de articulación política, si se quiere, en la costa del Ecuador fue llevado a cabo pues por muchas organizaciones, en particular de Cial y Asuní Costa. Esta es la organización que empuja sobre todo la caravana en la costa, apoyada obviamente de muchas otras colectivos como Cial y Asuní Santo Domingo, estaba también colectivos hartos de Manabí, estuvieron varias personas igual desde Guayas, eh, y en particular, digamos, como un conglomerado de esfuerzos, incluso esta organización también en Quito que se llama Puel y Asuní, todas estas como contribuyeron muchísimo en la ejecución de esa, de esa caravana, ¿no? Que fue tan bonita, fue una caravana que recorrió pues desde Quito, fueron dos en realidad, una que sale eh, que baja por desde Baños hasta Cuenca y luego sube a Por Ventanas y luego llega a Guayaquil y luego la otra que salió de aquí, de Quito, fue Santo Domingo, luego el Carmen, luego estuve en pues Chone y finalmente Puerto Viejo y luego el último día Puerto Viejo, Pedro Carbo y en Guayaquil. Entonces fueron 3 días muy excitantes porque obviamente había esta interculturalidad, este pueblo amazónico que Sí, iba en la justamente te caravana, quería porque claro, hacer el también esto recuerdo de estuvo eso, apoyado ¿no? por la También estaba NAHUE, estuvo participando los apoyado por la Waurani. CONAIE, por la juventud por los defensores jóvenes de la Amazonía. Entonces, había una fuerte representación guaraní, que obviamente esos pues son, como les dicen, los dueños del territorio, por lo que tenía la total legitimidad esta caravana de llevar su mensaje de cuidar esta Yasuní hacia la costa, y en la costa la gente le recibió con mucha alegría, con mucho amor. Yo la verdad es que personalmente me quedé muy sorprendido de cómo para mí, 9 de cada 10 personas querían un 10, un sí, ¿no? Sí. Estaban completamente certeros del sí. Y la otra personita que por ahí estaba completamente convencido de no, decía no digamos, este mito de que el Perú se iba a llevar el petróleo, de que, porque los ingresos petroleros, ¿no? Porque supuestamente este tema de trabajo, pero lo interesante de esta caravana es ir a estos territorios y poder conversar de tú a tú con las personas y poder convencerles, ¿no? Y poder realmente dialogar y poder hablar y decir, a ver,
usted dice que es esto, pero tomemos en cuenta cuál ha sido los 40 años, perdón, los 51 años de explotación petrolera en el país, tomemos en cuenta, pues, realmente cuál ha sido el impacto social y ambiental hasta el momento de la explotación en el bloque 43, veamos cómo viven las comunidades en la zona, escuchemos qué es lo que están diciendo, ¿no? Todo igual, todas estas cosas del Perú, que es mentira, obviamente. Entonces, poder llevarse con uno esa experiencia de poder hablar con la gente y que la gente termine convencida y que incluso le pregunten como que, a ver, entonces, ¿voto sí o no? Y uno le diga como que no. O sea, uno tiene que decir, pues sí a la vida, sí al Yasuní, sí por dejar ese petróleo en el subsuelo. Y eso creo que fue muy emocionante, pues, para mí en particular y obviamente toda la gente que estuvo en este recorrido, que en su momento máximo estábamos unas 50 personas, me parece. Ujú. Creo que fue muy, una memoria que por un lado contribuyó mucho al resultado final y es algo que lo vamos a llevar mucho en la memoria como pueblos que estuvimos en esa caravana y el pueblo que también lo recibió. Y justamente luego de este gran esfuerzo que se hizo desde los diferentes colectivos, ¿no? Justamente como tú lo mencionabas, se consiguió un resultado favorable. Em, a pesar del resultado, que ya el pueblo mismo lo dijo en la consulta popular, ¿no? Que sí a la vida, sí al agua, no la extracción petrolera. em, ¿Cuál fue tu sentir en un inicio cuando vieron esos resultados, no? Pero luego también cuando el presidente dice que va a seguir con las extracciones petroleras a pesar de estos resultados. Pues para mí fue muy grata la sorpresa de que, por ejemplo, en los resultados la costa tenga mejor aceptación por el sí que Pichincha. En Pichincha, donde se hizo una campaña y se han mantenido, digamos, las sedes donde están muchas organizaciones, en realidad el sí ganó más en Manabí y en Guayas, lo cual creo que fue una sorpresa para todas las personas que estábamos trabajando por esa consulta popular. Y obviamente también hay esta duda que se queda, ¿no? Como, ¿por qué será que en Pichincha no fue tan bien? Ahora, por otro lado, con esto que preguntas sobre cuál es ha sido la respuesta del Poder Ejecutivo, pues ha sido muy decepcionante, ¿no? Justo la semana pasada fue la cumbre del clima en la ciudad de Nueva York y también estuvo el presidente Lazo y su postura fue en torno a quejarse y hablar sobre los efectos del fenómeno del niño. Digamos que ahora en el mundo internacional se va a aplicar esta nueva forma de financiamiento que se llama pérdida y daño, que todos los países que sufren por efectos del cambio climático pues deben recibir una suerte de compensación. Esto se empezó desde Tuvalu, me parece, que este país pues de Oceanía que impulsa esto, como obviamente no contribuye nada al cambio climático antropocénico y por lo tanto deben ser retribuidos. Parece que ya va a activarse a partir del siguiente año, pero no dijo nada Lazo sobre el Yasuní. Y esto es un error y se vio como un error porque obviamente el Ecuador está haciendo, el mundo entero le está viendo al Ecuador como este símbolo, como un modelo a seguir en torno a la lucha. Miren que ahora incluso Y con la eh, consulta popular, entiendo ¿no? que hay hasta unos premios a la transición energética que están ganando colectivos ecuatorianos por el tema del Yasuní. Y obviamente yo creo que cualquier presidente, cualquier líder debería aprovecharlo y decir, sí, estamos convencidos de eso, vamos, busquemos las formas de hacer esta transición energética, de hacer de este territorio, un modelo a seguir, que tenga su soberanía energética, alimentaria, transporte, salud, seguridad. ¿Cómo podemos ver a futuro este territorio? Sin embargo, no aprovechó ese momento y por el contrario, me parece que un par de semanas después de la consulta popular, él dijo en una reunión donde estaban representantes del pueblo guaraní que pues él tampoco estaba de acuerdo con la consulta y tampoco quiere detener la actividad petrolera. Y eso digamos que es muy grave porque obviamente significa un desacato no solo a la sentencia de la Corte Constitucional, sino a la máxima autoridad de este país, que es el pueblo. La democracia participativa, la democracia directa es el mandato por antonomasia, ¿no? Es la máxima expresión de autoridad. Y no seguir eso es
declararse no demócrata, en primer lugar, y en segundo lugar, realmente no aprovechar este momento que vive el mundo de transiciones, este momento donde también se va a financiar muchísimo a los países que vivan transiciones y que intenten transicionar. Y para mí fue muy grave, ¿no? Porque creo que no solo es este tema de aprovechar ese tema de desacato, sino que a la vez dar la misiva a Petroecuador a que siga con la actividad petrolera. Me parece que hace una semana hubo un documento que se filtró de Petroecuador donde justamente habla de la perforación de 15 nuevos pozos Ujujuy. en el bloque 43, aparte de los 3 que se están perforando. Son 235 pozos que hay en el bloque 43 y 15 más se quieren explotar, además de estos 3. Cuando ya la sentencia de la Corte es muy clara, ¿no? Está diciendo que no puede ser más actividad petrolera y sin embargo insisten en no acatar. Es como, yo creo que de aquí podemos continuar más bien en lo que tú preguntes, Edison, pero Sí, creo que sí es muy justamente grave, lo ¿no? que, Creo que el mundo está viendo al Ecuador como, qué bien, está logrando esto, pero qué mal que el presidente pero no quiera desde el acatar. liderazgo, Qué, desde el qué vergüenza gobierno, y qué desde el, falta de visión. así es, desde el liderazgo, desde el gobierno central, desde la presidencia, no ve las otras alternativas a las que el pueblo ecuatoriano también se está haciendo presencia con su voz, no con el resultado mismo que se Exacto. dio. Em, a partir de estas negativas o de que el presidente menciona que continuará con la extracción petrolera, aparte como tú también dices, más pozos petroleros que que se van a crear, em, ¿qué herramientas legales o constitucionales se deben utilizar o qué actividades son las que ustedes están continuando para que esta consulta popular que el pueblo dijo sí a la vida, sí al agua, quede ejecutoriada y dejen de extraer petróleo del Yasuní? Eh, bueno, en primer lugar, lo que se debe hacer es ocupar un recurso de una solicitud de información para saber primero cuál es el plan de desmantelamiento de la infraestructura petrolera en el bloque 43. Y además, también solicitar información sobre estos 15 nuevos pozos que insisten en explotar, a pesar de, pues, la ley, una sentencia que está ahí. Y después, obviamente, está una verificación que la Corte debería hacer de oficio. Debería, en el transcurso de unos 3 meses, debería como que pedir, ¿no? Ir a verificar que se está desmantelando. De lo contrario, deberá tomar las medidas respectivas en el Poder Ejecutivo, ¿no? No sé qué deba hacer la Corte, si remover gente de los cargos, pero no, no seguir lo que la Corte sentencia, pues obviamente es grave, ¿no? Es muy grave. Eso sería en el inmediato. Ahora, algo que sí es importante mencionar, y creo que es interesante como ver esta perspectiva, es que ¿por, ¿por qué el presidente Lazo insiste en la explotación petrolera? Y una de las razones que ha dicho es porque hay una deuda que pagar, Ujú. deuda externa, digamos. Sí, la Toda la de... deuda externa que tenemos y el compromiso, ese petróleo que ya está comprometido a otros países por obviamente las deudas que se han adquirido. Entonces aquí realmente tenemos que ver, yo creo que este tema del Yasuní nos permite ver un problema de micro y macro escala. Micro escala en esta relación colonial, ¿no? Que hay desde las industrias petroleras que vienen, entran a un territorio y transforman todo el tejido social, ecológico, incluso esta a gran escala, como desde, ¿no?, el norte global se emiten deuda, es decir, nos prestan dinero o lo que fuere, o prestan dinero a industrias extractivas para que vengan al sur global y extraigan los recursos. Es más, ahora hay una nueva cadena de investigación que precisamente lo que busca es aclarar este círculo vicioso entre deuda, extractivismo y cambio climático, ¿no? Es decir, el problema de raíz que está alrededor del Yasuní es que el sur global, en esos de Ecuador, Ujú. no puede ser independiente financieramente. No nos deja.
O sea, simplemente el norte global está ahí, encima, ¿no? Emitiendo las deudas, está totalmente entretejido en el sur, y obviamente eso no nos permite ser independientes de manera financiera y limita nuestro desarrollo, nuestro progreso o nuestro futuro, si se quiere, o el día Ujú. de mañana. Eso es realmente lo que está pasando en el fondo, y esa es la otra escala, ¿no? La escala pequeña, la escala, ¿qué digo? La escala grande. La Y creo que escala en ese grande. sentido, cuando Lazo dice que no puede dejar de explotar, creo que realmente le pasaría a cualquier presidente que llegue. Por ejemplo, veamos lo que sucede en Guyana. En Guyana se encontró un yacimiento, uno de los más grandes yacimientos del planeta. Y el petróleo, por ser plata fácil, ser tan lucrativo, por eso es que el norte global y los bancos interamericanos, toda institución financiera del norte global invierte en extractivismo, porque es lucro fácil. Resulta que en Guyana le ofrecen sacar todo este petróleo, y el presidente que estaba a cargo acepta por un valor que terminaba perdiendo Guyana. Y Uh, ahora luego se le destituyó, se le inició un juicio al expresidente. Entonces, vemos cómo en realidad el extractivismo en el sur global, primero que casi que los presidentes tienen las manos atadas, porque ujú. alguien llega al poder, y el poder Está en el está, petróleo, se podría la decir, ciudadanía en la deuda. como que le califica al poder en torno, es capaz de seguir reproduciendo el mismo modelo, pero no puede salir de esa lógica porque está atada a los intereses extractivos de los otros países. Pensemos en el caso de Guido Odebrecht, o pensemos de Flopec. Todos los grandes casos de corrupción están alrededor del extractivismo, Del por extractivismo eso. petrolero. Y Entonces, justamente un poco, pensar en el Yasuní nos abre el debate de transiciones energéticas locales y transiciones financieras a gran escala. sí, Debemos ahora apuntar a algo que vaya desde la decarbonización, decolonización y reescalamiento. Tenemos que reescalar todo. así es. Justamente un poco de lo que estabas mencionando ahí, pero hablando de lo económicamente lo que engloba, ¿no? Toda No te una escucho, maquinaria, perdón. sí, toda una maquinaria, ¿no? Pero ¿Aló? hablándolo socialmente, visto ¿Edison? de, sí, dime, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Jorge? No escucho nada. Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchas, Jorge? Aló, aló. Amigos, amigas, me despido nomás. Entonces, producción, ¿me avisan? Amigos, amigas, mil disculpas. Tuvimos unas fallas técnicas por acá. La señal del internet se nos está complicando. ¿Aló? De mi parte, me despido. Entonces, estaremos en otra Ahí, oportunidad hablando con Jorge. ¿Me escuchas? ahí te escucho. Ah, disculpa, no sé qué pasó. Lo que te estaba mencionando ya con esta pregunta para ir terminando es, ¿qué implica que el gobierno siga haciendo estas explotaciones petroleras, pero más hablándolo socialmente y en esta afectación a los territorios indígenas? O sea, de plano, involucra una afectación ecológica, porque obviamente hay derrames en este bloque. De hecho, el propio informe de la Secretaría de Derechos Humanos que emite anualmente para la Asamblea Nacional declara ya haber más de 18 derrames y un incendio en el bloque 43. Y solo pensar que una gota de petróleo daña irreversiblemente 25 litros de agua, imaginémonos todo el desastre que hay. Creo que eso por ahí hay que empezar. Y luego lo otro es que obviamente aceptar su aceptar de esta manera tan normalizar esta relación petrolera en esos territorios amazónicos es normalizar una relación que durante 50 años han utilizado como moneda de canje los servicios básicos, la educación, la salud, las carreteras, como forma de extorsión para que las comunidades acepten perforaciones, acepten actividad extractiva en sus territorios. Es decir, normalizar y continuar empujando ese tipo de relación es aceptar
que el gobierno central no invierta y mantenga a esta población marginada para siempre. Y yo creo que eso es algo de las cosas que también debemos hablar, que es la marginación de estos territorios, ¿no? Que Y, sucede desde las políticas centrales. y sobre todo porque justo estas grandes petroleras están en territorio y los que están ahí, territorios, pueblos y nacionalidades, no han visto nada de desarrollo en estos 50 años o más de los que son ya de extracción petrolera. Por aquí tengo una pregunta, con esto termino ahora sí, una pregunta en los comentarios, o no sé si tú sepas de pronto. ¿Qué opina del supuesto caje de deuda externa por protección de las Islas Galápagos? ¿Les podemos creer esa maravilla? No sé si tú tenías conocimiento algo de esto. Yo la verdad es que dentro de estas nuevas lógicas de bonos de carbono, sobre cómo hay estos canjes de deuda, yo creo que sí hay que tener la mente abierta para aceptar nuevas e innovadoras fórmulas para paliar tanto efectos del cambio climático como para paliar eh, pues nuestra, de una u otra forma, dependencia económica al norte global. Ahora bien, sí tenemos que tener mucho cuidado en torno a qué es lo que estamos dando a cambio, ¿no? Estas medidas, por ejemplo, todo el tema de bonos de carbono, en muchos de los casos estos bonos terminan siendo pues estas formas para que las grandes industrias continúen pues emitiendo gases de efecto invernadero, ¿no? Y son medidas también que coercionan a las comunidades que están recibiendo. No estoy diciendo que es bueno o malo, o sea, yo lo único que digo es como, yo he analizado que eso está pasando, y obviamente es grave decir, no, usted, no, no, la Amazonía no puede recibir eso. No, no estoy diciendo eso, creo que es importante que la gente reciba su compensación y tenga la capacidad de recibir fondos, ¿no? Sin embargo, creo que sí hay que tener cuidado de todas estas medidas que lo que también incitan es a este capitalismo verde, ¿no? Que le dicen, que es este greenwashing, Ujú. que son todas estas grandes figuras monetarias o grandes estructuras monetarias que en realidad lo único que hacen es que nos siguen encadenando a esta lógica y dependencia con el norte global, que es justamente lo que yo menciono que es tan importante y cuál es el problema de raíz, ¿no? Esta relación norte-sur, en donde el norte viene, extrae los recursos, y el sur pues recibe unas cuantas monedas a cambio, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante, que creo que es lo que de verdad deberíamos estar hablando, de estas transiciones a gran escala, como el sur entero global, y estos bonos, estas formas de deuda, creo que son interesantes. Ahora, hay algo que puede ser muy interesante que sucede en el futuro, que es eliminar las deudas del sur global como forma de paliar los efectos del cambio climático por un lado y estimular su protección por otro. Yo creo que eso también es interesante verlo porque sí va en camino de desarticular esta relación tóxica que tenemos con el norte, si se quiere de una forma, una relación tóxica. Sí, una Yo eso creo relación que de sí amarre debemos creo que empezar es. a ver. Pero creo que mi mensaje en general es ver el problema desde la raíz, ¿no? Como que ver hasta lo más profundo que podamos entender, hasta que nos llegue la capacidad de analizar. Y para mí, este problema es mucho más sistémico. Este problema se llama capitalismo, y es un problema que lleva más de 500 años en nuestro modo de vivir, y lo que tenemos es básicamente transicionar a otro modelo, porque de lo contrario estamos condenados. Sí, justamente como tú mencionas, condenados y vivimos, y creo que seguiremos viviendo condenados en este sistema capitalista y en estas deudas como un amarre a seguir como explotando nuestros recursos naturales y dejando en la marginación a pueblos originarios que deben estar viviendo en tranquilidad en sus hogares y con todos los derechos humanos que se necesita, como bien decía, la salud, la educación y demás. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Estábamos hablando con Jorge Andrés Espinosa, vocero para la campaña Sí a Yasuní, arquitecto y activista por los derechos humanos de la naturaleza y también cofundador de Yasunidos en el 2013. Muchas gracias, Jorge, por estar presente en esta tulpa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Que viva el Yasuní, que vivan los pueblos. Que viva.
Chao.